Damas y caballeros, finalmente toca hablar sobre la imaginación, su profundidad, su vinculación con la literatura y además sobre su entidad, su ser anímico. Que ya pasar de verlo, ojalá este video lo logre, de ver a la imaginación como una facultad, como una herramienta del humano, más como una entidad, como un ser vivo, casi divino. Entonces, antes, para empezar a caldear, a calentar la curiosidad, voy a hacer esta pregunta. Imagínense que tienen un amigo y llegan con él y les dice, oye amigo, me enteré de lo que le hiciste a tu exnovia. La verdad no lo creía capaz de ti. ¿Qué pasó? ¿Cómo fuiste capaz de hacer eso? Hace unos meses me decías que la amabas profundamente. ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿no? Y hay dos posibles respuestas. ¿Cuál de estas dos respuestas sería mucho más profunda para conocer verdaderamente el interior, la profundidad de tu amigo? Imagínense que en la primera respuesta él llega y les dice, ¿sabes qué? Lo que pasó fue que hace un año le encontré un mensaje y ¿sabes quién era el del mensaje? Era el de la peluquería, ese es que siempre tiene su paliacate rojo y te digo lo que me dijo cuando le interrogué, me dijo que solo era un amigo y que siempre había ido a la peluquería y además te digo otra vez le encontré y bla 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 bla. Eso es una posible respuesta. La otra posible respuesta es que les responda, ¿sabes qué? Porque todos tenemos una sombra. ¿Cuál de estas dos respuestas les habla más de la esencia de su amigo, de su verdadero sentir? ¿Por qué es la segunda? Y ese es el tema que nos compete hoy en este video para vincularlo con la belleza y con la creatividad y con el hecho de crear y con el hecho de trabajar con las palabras, pero más que con las palabras y la ortografía, donde hay que trabajar es con la imaginación, porque ahí verdaderamente está el oro alquímico del artista, particularmente del escritor, yo creo que en general, pero particularmente del escritor. Así que, sin más, comenzamos. Antes de comenzar, como es de costumbre, esta es la única herramienta que tengo para publicitar mi curso y esta intención que tengo de dedicar más tiempo y más seriedad al canal de YouTube, es el hecho de decirles que por favor se suscriban, que no olviden comentar los videos, que es verdaderamente hermoso todas las personas que se han unido al hecho de estar platicando y poder yo ver cómo verdaderamente muchos de ustedes están escribiendo y eso lo noto en su prosa. Así que en esta ocasión, Armando, te mando un abrazo porque estoy notando cosas muy interesantes en tu prosa. Más allá de eso, de recordarles que hay todo un acervo, una biblioteca de contenido en torno a la literatura. Realmente a mí me gustan los videos prácticos, son raros los videos que son únicamente filosóficos. Así que trato de aterrizar todo el conocimiento literario para que pueda quedar claro, para que vean cómo yo lo hago y que en base a cómo lo hago pueda explicarlo, porque creo que esta parte es la que muchos se saltan y es muy, muy, muy importante no simplemente repetir algo que sabes, sino repetir algo que descubriste. Más bien enseñar algo que descubriste. Adicionalmente a esto, también recordarles que está a la venta la escritura detrás del espejo, que es definitivamente el pináculo de mi pedagogía que he desarrollado en estos 10 años en torno a la escritura creativa, que consta de 10 videos inéditos con contenido que no está en este canal, que considero que es mi mejor contenido además, y que tiene 10 horas de contenido adicional en torno a lecturas, videos, películas, videos de YouTube que utilizo como material complementario, que adicionalmente a esto hay un foro en donde van a estar en contacto conmigo para todas sus preguntas, para que pueda ver, revisar sus ejercicios y podamos tener una charla mucho más directa. Por supuesto que tiendo a ser muy minucioso en los foros de la escritura detrás del espejo en mis respuestas. Y únicamente decirles que por supuesto es para las personas que están buscando profesionalizarse o entregarse de una manera más seria a la literatura, así como las que únicamente lo están buscando como una herramienta de apoyo espiritual, de autoconocimiento, de verdad, de belleza, de etcétera. Realmente la literatura, decir quién o no es profesional es algo muy arbitrario, muy difícil, pero lo que sí podemos decir es que hay aventureros sinceros. Y eso es lo que busca hacer la escritura detrás del espejo, tratar de encontrar dónde están esos elementos y esos recursos en uno mismo y por supuesto cómo poderlos encontrar, sacar y pulir en el momento de tratar de
transmitir nuestra prosa, nuestro arte hacia otra persona. Así que si están interesados, por favor, mándenme un correo a decomoscribir@gmail.com y sin más, comenzamos. Bien, para comenzar, hay que distinguir dos cosas que son fundamentales. Que existe un lenguaje del consciente y que tenemos un lenguaje del consciente y un lenguaje del inconsciente. El lenguaje del consciente todo el mundo lo conocemos y lo utilizamos todos los días. Es el lenguaje que mide, es el lenguaje que categoriza, que separa, que racionaliza y es el lenguaje que estoy usando ahora mismo para explicarme y para tratar de explicarme. Es el lenguaje con el que se levantan, que piensan, con el lenguaje con el que mandan textos. Es el lenguaje que utilizamos en el día a día, en el mundo consciente, racional, para podernos comunicar y organizar. El otro lenguaje, este es el lenguaje del inconsciente. Y ese lenguaje tiene sus propias reglas, es su propio mundo. Ese lenguaje tiene sus propias fuerzas, tiene sus propios temas y sus propios intereses. Ese lenguaje es el lenguaje que utiliza, por ejemplo, el lenguaje de los sueños. Ahí podemos empezar a divisar, pero ese lenguaje particularmente es el lenguaje con el cual decide hablar el arte, desde tiempos inmemoriales. Utilizamos el arte para hablar el lenguaje del mundo inconsciente. ¿Por qué esto? Siempre el arte está hecho para tocar los temas que no pueden ser tratados por el lenguaje consciente. Cuando nosotros estamos tristes, la probabilidad que nosotros vayamos hacia una canción, hacia un libro, hacia una serie, hacia una película, para que nos remueva, nos resuene, podamos identificarnos con ella, es mucha mayor que ir a un libro de química o de biología. ¿Y cuál es la razón de esto? ¿Por qué buscamos en el arte las respuestas del inconsciente? Porque las respuestas del consciente no las pueden dar. Por eso toda la vida, toda la historia de la humanidad, tanto la que conocemos como la que no conocemos, el arte ha sido el lenguaje por añadidura del terreno de lo inconsciente. Y es aquí donde vamos a empezar a sumergirnos poco a poco. Antes de continuar, quiero leerles un texto que hice para que vean en la práctica cómo esto se vincula con la literatura. Primero se los voy a leer y después les voy a dar la explicación. Espero no se esté escuchando ese ruido horrible. Bien. Primera ley de la gravedad. Todo objeto en el universo es empujado de un nivel superior hacia uno inferior. Como una cascada, la materia en su caída va perdiendo gravidez, hasta desnudar la partícula más pequeña que golpea el río como una nalgada de parto. Entonces la vida comienza su cauce y nos levantamos de la montaña con las venas de agua. ¿Cuál es la fórmula? En el día se abre el plumaje lleno de ojos y brillos. A mediodía escucha el lenguaje secreto de los pájaros. En la tarde de un fruto salen dos lenguas que nos reptan entre las sábanas. Pero en la noche la magia de la luna detiene el río y agita el agua con violencia. Los cántaros del hogar se agrietan como alfabetos sánscritos y cuando la noche termina el río sigue su cauce. ¿Cómo es el proceso? En la niñez vamos al confín del río para escuchar nuevas palabras brotar de la espuma, golpear las rocas, perseguir a los peces. En la vida adulta nos sumergimos para encontrar las palabras más bellas que adornarán nuestro hogar. Las sagradas las coleccionamos en vasijas triangulares y las irrepetibles las guardamos en formas de lágrimas. Llegada la vejez, tenemos un breve momento para contemplar desde el último acantilado la caída, donde todos los precipicios del mundo finalmente desembocan en una misma quietud. Y concluimos. Víctimas de la primera ley de la gravedad, la luz se levanta en su cenit y evapora hasta lo más alto nuevamente nuestra oscura esencia germinal del mar quieto, para empapar la piedra y mojarnos los labios con una nueva palabra. Y tu nombre se difunde otra vez como un río entre las hermosas piernas de la montaña, alimentando a los venados en los linderos, dando nido a las tortugas, llenando de frescura el hogar de aquellos amantes que te observan con ternura. Ile.
este texto que escribí les quiero dar un poquito la historia. Vivo en un lugar de México en donde tenemos una naturaleza privilegiada y es exuberante en muchos sentidos y al mismo tiempo es misteriosa y al mismo tiempo es peligrosa. Hace poquito una persona, la belleza de los pueblos pequeños es que de alguna manera todos los eventos significativos pertenecen a todo el mundo y impactan a todo el mundo. Y un joven, una persona que yo personalmente no conocía directamente, pero que era una persona increíblemente linda y respetada del pueblo, falleció a través de caer a través de una cascada. Y curiosamente esta cascada era su mayor pasión. Esta persona estaba en la brigada. Hay una brigada que se organiza contra incendios y para reforestar y está hecho de muchos de mis amigos que son gente maravillosa que va a cuidar la montaña sin recibir nada a cambio más que el gozo de cuidar la montaña. Y en una de esas misiones, Pingo, como se llamaba, cae y muere. Cayó y murió dentro de una cascada y pegó contra casi como contra una piedra parecía como de sacrificio. Y una amiga mía me dijo, oye, pues tú escribes y demás, mira, vamos a hacer un ritual entre amigos y demás. Yo así, bueno, pues yo no lo conozco. Me dijo, me gustaría que de todas maneras dediques unas palabras, no sé si puedas escribir algo. Y definitivamente la noticia me impactó. Me impactó por el momento en el que era. Me impactó por la pesadumbre que se llevaba sintiendo en la atmósfera, casi en la neblina. Me impactó por todo lo que empezó a ocurrir en el alrededor. Y me impactó por lo preciso y lo cercano que fue este evento con los eventos cósmicos astrológicos que a mí me encanta seguir. Y entonces, por supuesto, casi de manera natural me aventé a escribir unas palabras. El resultado fue este texto. Lo que les quiero enseñar con este texto es que hay, a lo que me refiero con el lenguaje del inconsciente y con el lenguaje que se ocupa la literatura y el arte en particular. Este texto, cuando fue leído en su momento, en su lugar, la primera ley de la gravedad, esto que está cayendo desde la montaña y vuelve a ascender, evidentemente las personas que estaban ahí entendieron que se refería a la historia de Pingo, de este personaje que todos conocíamos. Pero ustedes, saliendo de ese contexto, ustedes tienen otra lectura del mismo texto porque a nivel simbólico, en el lenguaje del arte, yo los llevo por otro lado para que ustedes puedan interpretar otra cosa, que pueda llamarse el ciclo de la vida, que pueda llamarse el ciclo de la vida y la muerte, o como ustedes lo hayan entendido, eso que ustedes entendieron, eso. Que definitivamente imposible que ustedes hubiesen llegado a la primera conclusión, porque la primera conclusión es únicamente circunstancial. ¿Qué quiere decir? ¿Que existe arte circunstancial o que no debe de existir arte circunstancial? Todo lo contrario, mucho arte es circunstancial. Pero entre más va rompiendo la circunstancia para decir otra cosa, más va entrando al terreno de lo inconsciente y por lo tanto de lo eterno. ¿Y a qué me refiero con el terreno de lo? Y finalmente, ustedes, la lectura que hayan tenido, que puede ser una lectura de ciclos, cualquiera que ésta sea, es una siguiente capa. Pero debajo de esa capa, en este texto hay una última lectura que únicamente pueden acceder las personas que tienen el conocimiento simbólico preciso que estoy utilizando para dar el mensaje preciso que quiero dar con este texto. Para tener acceso a ese nivel es necesario tener acceso a todo mi imaginario simbólico y a los imaginarios simbólicos de los cuales yo me estoy basando para construir este texto. Ahora digamos que este último nivel, digamos el nivel circunstancial, el nivel inconsciente o el nivel metafórico o el nivel digamos arquetipal o simbólico, y por último digamos llamámoslo así el nivel iniciático. Digo iniciático por no tener una mejor palabra, pero justamente es esta idea de que se necesita una especie de iniciación. No quiero con esto ensalzar el texto porque tampoco quiere decir que hay un no estoy tratando de pretender que haya algo demasiado oculto y demás. Lo que sí quiero decir es que existe este nivel y que los más grandes artistas es algo que tienen sumamente claro.
Ahora, mi nivel simbólico o iniciático, por decirlo así, a mí me parece muy elemental, es muy obvio y demás. Sin embargo, muchas personas que ustedes no lo comparten probablemente únicamente puedan acceder al segundo nivel. Pero eso no quiere decir que todos debamos describir tratando de ocultar. Tengan mucho cuidado. El artista no oculta, el artista revela. Por lo tanto, las personas que están leyendo este texto, digamos, a nivel inconsciente o a nivel metafórico o a nivel artístico, como lo decidimos llamar, no solamente al nivel circunstancial, sino al siguiente nivel, estas personas, a pesar de que no conocen el nivel, digamos, de precisión iniciático con los símbolos que yo estoy utilizando, sí pueden intuirlo. No comprenderlo, pero sí intuirlo. Y eso es lo que hace el más grande arte. Y ese arte no tiene que ser críptico, no tiene que ser oculto, no tiene que estar disfrazado entre metáforas, no tiene que ser oscurecido con propósito. Piensen en Harry Potter. Harry Potter, El Señor de los Anillos, son grandes ejemplos de cómo este lenguaje puede descender hacia distintos niveles. Vayamos hacia El Señor de los Anillos, por favor. Tengan la edad que tengan. Si no han visto El Señor de los Anillos, véanlo. De preferencia, léanlo. Pero si no lo van a leer, por lo menos vean las películas, si pueden todas, pero la trilogía con eso es suficiente. ¿Cómo podemos empezar a ver esto por ejemplo, en El Señor de los Anillos? Si ustedes se acuerdan, en el video anterior platicamos de una reflexión propia y al mismo tiempo compartida con otras lecturas o textos o videos que vi sobre el tema de Abel y Caín. Nosotros tenemos esta misma historia de Abel y Caín en El Señor de los Anillos. Si ustedes se ponen a pensar, las personas que lo vieron, ¿dónde está la historia de Caín en El Señor de los Anillos? Y si se acuerdan de nuestro personaje Gollum, ahí está. ¿Quién es Gollum? Gollum es una persona que está pescando con su hermano, Abel y Caín, están pescando y de repente encuentran este anillo de poder, este mandala de poder. Y estando en esto, se dan cuenta los dos que tienen una especie de yo quiero este anillo. Los dos lo encontramos, pero es mío. Y de manera que esto culmina en que Gollum lo termina matando y se termina convirtiendo en Caín, en esta persona poseída por tener este anillo de poder, por tenerlo, y vive toda su vida no solamente crípticamente y bajo las sombras, sino deformándose y oscureciéndose por el deseo y por la sed que le causa este anillo simbólico. Si ustedes conocen la historia, además de esta historia, ¿qué es El Señor de los Anillos sino el viaje hacia lo más oscuro, hacia la sombra? Entonces, si ustedes, por ejemplo, recuerdan a Frodo y a Sam, ¿qué es lo que hacen Frodo y Sam? Ir al lugar más oscuro para destruir el mandala que conforma el poder. Aquí tienen todos los niveles de lectura. Esto puede verse como circunstancial histórico. Imagínense que esto no es una novela, sino lo hubiésemos encontrado que... Imagínate que el mundo se destruye y nosotros somos una civilización que llegamos y el único texto que encontramos es El Señor de los Anillos. La única cosa que encontramos de la humanidad es el texto del Señor de los Anillos. Para nosotros, eso no sería una novela, sería como el testimonio de la civilización que hubo ahí, hasta el nivel anecdótico. Mira, qué curioso, en esta humanidad pasó esto. Siguiente está el nivel metafórico. ¿Qué nos dice esto de nosotros mismos? Y ulteriormente está el nivel iniciático, en donde todos estos elementos se pueden empezar a decodificar dependiendo del conocimiento simbólico que tengas. Repito, Tolkien no trataba de esconder, trataba de revelar y de volver a inventar el mensaje. ¿Qué usa el lenguaje del inconsciente para manifestarse en el arte? Los símbolos y los arquetipos. Yo cometo el pecado
de intercambiar en este canal las dos palabras, símbolos y arquetipos. Y a veces digo símbolos refiriéndome a arquetipos. Nunca uso la palabra arquetipos porque tampoco no quiero confundir. Pero creo que es el momento de introducir estas dos palabras, y si posteriormente me vuelven a ver utilizando solamente la palabra símbolos, es un poco deliberado, pero ustedes reflexionen. ¿Se referirá a los símbolos o a los arquetipos? Bien, símbolos y arquetipos. Carl Gustav Jung, uno de los psicólogos más célebres, alumno de Freud, iniciador de la psicología moderna, tuvo una ruptura con su maestro porque Freud decía que existe un inconsciente, sí, un yo, un superyo y un ego, y que todo eso estaba dictaminado por nuestras tendencias y nuestra relación de sexualidad con respecto de nuestra perversa sexualidad con respecto a nuestra madre o padre, dependiendo de si eres hombre o mujer. Jung, después de se obsesionó bastante con esto, y Jung dijo, bueno, hay algo ahí, sí, de esto, pero creo que estás un poquito obsesionado con este tema. A mí me gustaría más bien tratar otras cosas, y se metió hacia desarrollar la teoría del inconsciente colectivo. ¿Qué es lo que dice Jung en el inconsciente? Tratando de analizar el inconsciente, ambos, tanto Freud como Jung, Freud dice que todo lo que permea el consciente que no conocemos viene del inconsciente y viene de nuestra relación sexoafectiva con nuestros padres a una temprana edad. Jung dice no, eso no tiene nada que ver, lo que verdaderamente existe es un inconsciente colectivo con una experiencia personal que es lo que arroja al consciente y es lo que nos convierte en lo que hoy somos. Piensen en esta palabra, inconsciente colectivo. ¿Cómo? A ver, somos un individuo, yo soy un individuo con un inconsciente, pero me estás diciendo que mi inconsciente es colectivo. ¿Cómo es posible que mi inconsciente pueda salir de mi piel para compartirse con otras personas? Y Jung dice, así es. Punto. Todos compartimos un inconsciente colectivo, y lo que hizo Jung fue darse cuenta que a lo largo de todo el tiempo y todas las historias, el inconsciente colectivo se manifiesta en torno a arquetipos. Y los arquetipos se manifiestan en torno a símbolos. Vayamos hacia los arquetipos. Los arquetipos son el lenguaje, digamos que son las flores del cual brota los significados que constantemente estamos buscando como humanidad. Son los mandalas que nacen y todas las personas inevitablemente en qué tiempo, qué cultura, qué sociedad buscamos. Por ejemplo, una explicación sobre la vida. Por ejemplo, una explicación sobre el mal. Por ejemplo, una explicación sobre los actos injustos que nosotros mismos hacemos. Por ejemplo, una explicación sobre los actos injustos que hacen otras personas. Por ejemplo, una explicación sobre los actos injustos que pudiésemos parecer que nos hace Dios, como la enfermedad, la plaga, la destrucción, el apocalipsis, etc. Independientemente de qué persona seas, en dónde estés parado a lo largo de qué historia y en qué cultura, existen las preguntas que se llaman perennes. Y esas preguntas todo el mundo nos vamos a cuestionar. ¿Existe o no existe Dios? Pero más allá de eso, lo que es un arquetipo son las flores de significancia en los cuales siempre han existido a lo largo de la humanidad. Por ejemplo, uno muy sencillo de encontrar. Uno de los arquetipos principales que definía Jung era el arquetipo del héroe, la historia del héroe. Cristianismo, musulmanes, budistas, el Señor de los Anillos, la publicidad, la telenovela del canal cualquiera, la serie de Netflix, todos tienen la narrativa del héroe. La persona que sale de su comodidad es llamado, rechaza el llamado, por razones de la vida tiene que aceptar el llamado y finalmente va hacia la oscuridad, hacia la caverna para enfrentarse con el dragón, con la sombra, con el enemigo, con el monstruo, vencerlo y finalmente regresar a
a la aldea, a la comunidad, transformado y con un nuevo mensaje de paz, de conocimiento, etc. Esto se ha repetido en todas las culturas y esto es lo que estudió Joseph Campbell con el libro El héroe de las mil caras. El arquetipo junguiano, lo que hizo Joseph Campbell de decir, Jung tenía razón, mira, estudié todo lo que conocemos de culturas y de mitología del mundo y se repite lo que Jung dice que es cierto. Bien. Lo que dice Jung, que es muy interesante acerca de la teoría de los arquetipos, es que nosotros psicológicamente, recuerden que los arquetipos hasta aquí son una manera en la que nosotros nos relacionamos con nuestro inconsciente, con nosotros mismos para encontrar significado. ¿Por qué queremos saber si Dios existe? Dios sabrá. Solamente el inconsciente nos podrá decir. Pero ¿por qué nos sentimos seres incompletos y buscamos una pareja, por ejemplo? Dios sabrá, pero indudablemente siempre estamos buscando completarnos, ya sea mediante una pareja, ya sea mediante el arte, ya sea mediante la profesión, ya sea mediante el éxito, ya sea mediante los likes en las redes sociales, ya sea mediante bla, 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 bla. Siempre estamos buscando contemplarnos. ¿Y cómo se ha dado esa historia a lo largo de las distintas sociedades? Bueno, en el cristianismo es únete a Dios. En la mitología griega es el mito de los andróginos, un ser tan perfecto que Zeus los divide en su rayo y pasan la vida tratando de buscarse y complementan para unirse, para volver a unirse. Esos son los andróginos, que digamos, de alguna manera somos nosotros divididos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro consciente busca en el inconsciente las flores arquetipales de significado. El mito del héroe, el mito de la completitud, etc. Jung describió 3 arquetipos fundamentales de los cuales se despliegan muchísimos en invariables formas. De verdad es como un fractal y un mandala al mismo tiempo el tema de los arquetipos, porque para cada sociedad el mismo mito o el mismo arquetipo se representa de distintas maneras, que fue lo que hizo el Señor de los Anillos y Harry Potter, volver a reciclar todos los mitos arquetipales que ya estaban un poco antiguos y dárnoslos para un público, para que un público de hoy en día lo entienda, lo disfrute, lo consuma, y si no lo entiende, por lo menos que lo intuya, que ahí hay un mensaje fuerte. Lo mismo hace la poesía, etc. Jung describió 3 tipos de arquetipos principales. El primero es la persona, que persona en latín quiere decir máscara. La sombra, recuerden el ejemplo del inicio. Y tercero, el ánima para los hombres o el animus para las mujeres. Estos 3 arquetipos son los que digamos que integran principalmente la psique. Y digamos que hay uno cuarto que es el ser, que es la combinación de todos esos, ¿no? Pero bueno, estos 3, que es la máscara, es la cosa que nos defiende ante el peligro del exterior, sea cual sea. Si ese peligro es social, si ese peligro es profesional, si ese peligro es literal, la máscara es lo que nos protege, es lo cual nos cuida del entorno. La sombra es en el inconsciente, en la psique, todas las cosas que reprimimos, ya sea por vergüenza, ya sea por disgusto, ya sea porque culturalmente no son aceptados. Todo el material simbólico importante que vamos reprimiendo es lo que Jung llamó la sombra. Y fíjense qué nombre tan poético. Visualicen que es una sombra, ¿no? Ahí en la sombra es lo que queremos alejar, lo que queremos reprimir por vergüenza, por miedo, por muchísimas razones, y ahí lo dejamos vivir. Y hay muchas personas que verdaderamente viven con una sombra muy reprimida, seguramente ustedes conocerán. En mi familia esto se da mucho. Es este tipo de familias en donde es muy importante el cómo nos ven y cómo me ves, y el padre siempre es el padre y no debe demostrar flaquezas, y la madre siempre es la madre y debe demostrar cariño y protección, y nada puede ser y nadie puede llorar y nadie puede estar mal y yo siempre debo de tenerla. Esto es, digamos, esta cosa que se hace la persona es una manera de ocultar la sombra, porque la sombra cuando sale puede ser peligrosa, puede ser muy peligrosa.
Sin embargo, a pesar de que en la sombra están ocultas todos los potenciales disfunciones psicológicas, la sombra también puede ser muy benéfica, porque ¿qué es lo que dice Jung? Últimamente el gran propósito de la psique es el proceso de individuación. ¿Qué es el proceso de individuación? La integración de todos estos elementos de la psique. Y el último, para no extender muchísimo este video, es el ánima. Que el ánima viene siendo como el verdadero yo, como el verdadero propósito. Imagínense a este guía que te va siguiendo y te va diciendo, hey, por aquí, pero la persona que dice, no, espérate, no puedes, y la sombra que dice, allá te da miedo, acuérdate que a la última vez lo que pasó, ¿no? Entonces, todas estas cosas que conviven siempre en todos nosotros, entre cualquier decisión y particularmente las más importantes, son distintos aspectos de la psique que se van, en lo cual, dice Jung, tenemos que unificar. ¿Qué hace el artista? Indagar en esos procesos. Quiero dejarles rápidamente un video porque la gran aportación de Jung es que se dio cuenta que muchas personas psicológicamente nos identificamos con un arquetipo y que en base a ese arquetipo empezamos a construir nuestra vida de manera inconsciente. Por ejemplo, el héroe. La persona que quiere sobresalir, ir hacia allá, vencer, golpear, ganar, etc. Pero también está, por ejemplo, el arquetipo del mago, ¿no? El transmutador, el que comparte conocimiento, el que está en temas místicos, etc. Les dejo este video. Cualquier parecido a personas que conocen ustedes mismos no es mera coincidencia. Representarían lo siguiente: el inocente, sincero, optimista, soñador; el héroe, valiente, confiado; el tipo normal, sencillo, modesto, realista; el protector, un escudo para sus seres queridos; el creador, soñador, imaginativo; el explorador, el que ansía la aventura, las experiencias, la libertad; el rebelde, independiente, radical; el amante, buscador de placer y de lo estético; el mago, visionario, transformador; el líder, afecto al control, el orden y el poder; el bufón, pícaro, carismático y reflexivo; y el sabio, que busca conocimientos y transmite información. Ahora, ¿en estos personajes se dieron cuenta que la literatura habla de algo de esto? Por supuesto que sí, y con esto quiero cerrar el video. Así como Frodo y Sam usan el viaje del héroe para narrarnos qué se necesita hacer para ir a destruir nuestro mal propio, qué necesitamos hacer para destruir nuestro mal propio, ir hacia nuestra oscuridad. Y curiosamente no solo dice el Señor de los Anillos, sino la alquimia, por ejemplo, de eso es lo que trataba. La alquimia no hablaba de cómo transformar la materia burda en oro. Lo que hablaba la alquimia era cómo transformar la materia burda en oro, cómo transformar nuestra psique en oro. Y a pesar de que, por supuesto, estaba muy relacionada, como la astrología y la astronomía, la química y la alquimia estaban relacionadas con temas físicos, verdaderamente Jung se dio cuenta, y cualquier persona que lee un alquimista te da rápidamente cuenta que realmente no te está hablando de cómo transformar el plomo en oro. Te está hablando de una manera de ver el mundo y de una manera de cómo conocerte a ti mismo. Así como está Frodo y Sam en la literatura, piensen en el Quijote. ¿No les parece que hay un increíble parecido de Frodo y Sam con el Quijote y Sancho? Mira, hasta se parecen un poquito los nombres. Si se fijan, ¿qué es lo que hizo el Quijote? En lugar de ir hacia la sombra, fue hacia la luz desbordante espero que esto no sea un spoiler alert para muchos, pero bueno, si sí lo es, les pido una disculpa, pero bueno, trataré de ocultar un poco el final. Pero bueno, ¿qué es lo que hace el Quijote? Ir hacia la luz de la locura, en donde hay que ir hacia el máximo ideal, a tener a su Dulcinea de Toboso, ser un señor del castillo, tener su propia, ser el caballero noble, y va hacia allá con una total locura, para al final que se da cuenta, lo mismo que Frodo, que tiene que integrar su parte oscura. Y él, como Frodo lo hace a través de ir hacia la oscuridad, el Quijote integra esas partes a través de ir hacia la luz también cegadora máxima, que en exceso es lo bonito de los arquetipos y de los símbolos. Todo es bueno y malo. Todo es bueno y malo. Por eso mismo las novelas, los personajes son buenos y malos. Por eso los humanos somos
a pesar de que estamos mayormente guiados por arquetipos, somos buenos y malos. ¿Por qué malos? Porque, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, tengo una amiga que es jefa de departamento de recursos humanos. Perfectamente honesta, limpia, decente, etcétera. Pero ella es la mala del cuento para muchísimas personas en una corporación que las tiene que despedir. Entonces, ¿es buena o mala? Bueno, dependiendo del cristal con el que se mire. Por supuesto, esto no quiere decir que tenemos que tener personalmente, ser una buena persona es mi religión. Y trato verdaderamente de buscar eso, ¿no? Pero no quiere decir que no, pero como dice Jung, todos tenemos una sombra. ¿Y quién se beneficia de esas búsquedas? El arte. El arte es uno de los principales mecanismos que sirven para indagar en esto. Con esto concluyo, pero antes perfecto, todo esto suena muy bonito, pero ¿cómo se come? Recordemos lo que hemos visto en los videos anteriores. El arte, queridos amigos, hermosa persona que estás allá viéndome, el arte no busca construirse, sino busca descubrirse. Concretamente, ¿cómo yo puedo empezar a indagar una cosa más? ¿Qué dijo Jung que es la herramienta para vincular estos arquetipos del alma, la sombra, la persona y el ánima? ¿Cómo se vinculan? A través de la imaginación. La imaginación es el héroe. No solo es esa cosa con la que tienes que convivir todo el día, y cuando estás de buenas no le haces mucho caso, y cuando estás de malas le crees todo. Cuando estás triste, no. La imaginación es el Dios, es la herramienta, es la ánima, es la entidad en donde vinculas tú estos arquetipos de manera activa. Por eso, la terapia que desarrolló Jung se llamó terapia de la imaginación activa. Les voy a dar un simple ejemplo, que lo he dado en otros videos. Piensen en una historia de piratas. ¿Cómo la desarrollarían? Con 99% de certeza les puedo decir que ya se hizo y que lo que están a punto de hacer es aburrido. Y que ya se hizo probablemente de mejor manera, por eso alguien logró instaurar ese arquetipo, y que todos, cuando pensemos en piratas, logramos pensar, por ejemplo, en las historias de Emilio Salgari. Los piratas que hoy en día vemos en el cine, en la televisión, son los piratas que escribió Emilio Salgari. Por supuesto, basados en ciertas cosas de la realidad. Pero si yo les digo, piensen en la historia de que mañana, después de cruzar, encuentran una puerta abierta en medio de la ciudad, y por curiosidad abren y allí encuentran a su verdadero maestro. De repente la cosa se pone interesante. Esto es la imaginación activa. El permitir que nuestra imaginación empiece a llenar los huecos con material del inconsciente. Por eso mismo, más que inventar una historia, ¿cómo pueden empezar a trabajar su imaginación? A través, primero, consejo que les doy de corazón de lo mejor que pueden hacer, es en lugar de ver una película o bla, 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 antes de dormir, lean. Y una vez que estén cerrados los ojos y a punto de dormir, traigan su historia, traigan a su personaje. Y en lugar de tratar de que haga cosas, dejen que se desarrolle en su imaginación. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que el inconsciente va a empezar a arrojar arquetipos y símbolos. Y entonces se van a dar cuenta que ese personaje es el símbolo. Está el arquetipo y los símbolos son cómo se expresa el arquetipo. Que el personaje va a ser el símbolo, va a empezar a hacer cosas para expresar algo mucho más profundo, que va a ser hermoso, que vean, descubran y conozcan. Rápidamente, si quieren más, la escritura detrás del espejo. Yo soy Ile, esta es una página más en mis diarios. Dejen sus comentarios, leámonos, escribámonos
y nos vemos en la próxima.